13 son de los versículos más fáciles para aprenderse de memoria, el 13, el 14 y el 15. Dice Éxodo 20:13, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Y vamos a hablar de los tres hoy. Muy bien, ¿ya estamos todos listos? ¿Sí? Bien, vamos a empezar. ¿Qué tienen en común estos tres mandamientos? La semana pasada vimos lo de los padres, lo que es la honra. ¿Cuántos de ustedes están esforzándose en honrar? ¿Y los demás quieren tener vidas cortas? Algunos de ustedes ya honraban a sus padres o por obedecer pensaban que honraban, pero vimos la semana pasada que la honra es mucho más profunda que solamente obedecer. Y estos tres mandamientos, los mandamientos que vamos a analizar hoy, lo primero que llama la atención a mi vida acerca de estos es que Dios nos habla a nosotros como un padre. Y simplemente Dios dice, no matarás, no cometerás adulterio y no hurtarás. Y es bien interesante porque Dios no da otra explicación, Dios no da ninguna promesa con esto, no los hace abundantes, no trata de meterse a lo profundo de ellos, simplemente Dios, como muchas veces nuestros padres lo han hecho, simplemente Dios viene y dice, no lo hagas, y no lo hagas, y no lo hagas. Oye, pero ¿por qué? No lo hagas. Oye, pero es que fíjate que no. Pero no, se acabó. Y eso a mí me impacta mucho de estos mandamientos, porque en medio de los mandamientos, en medio de la ley, la palabra dice que Dios enseña su carácter a través de la ley, ¿sí? Y en estos mandamientos Dios nos está enseñando una parte muy importante de cómo es Él y cómo quiere que nosotros recibamos las cosas de Él. Cuando Dios dice, esto lo vas a hacer así, y punto, lo vas a hacer así. Muchas de las cosas, más bien no muchas, yo creo que todas las cosas que Dios nos dice que hagamos, no debemos pedir explicación. Simplemente creer y tener fe y obedecer en fe nos debe llevar a que cuando Dios nos dice algo en nuestra vida es, va, lo hago. No me interesa cuál es el propósito, no me interesa quizás inclusive cuál va a ser el resultado. Y en estos mandamientos Dios trata así con la vida de las personas. Les dice, no vas a hacer esto, no vas a hacer esto y no vas a hacer lo otro, y ya se acabó. Y no preguntes más. Así que esos son los tres mandamientos. Que Dios los bendiga. Pues sí, así es Dios, ¿no? Pum, 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 y va. Pero bueno, eso a mí me llama mucho la atención porque muchas veces creemos que Dios tiene la responsabilidad de explicarnos sus propósitos, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes han pasado por una situación que quizás no les gustaba mucho y de repente dijeron, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿O no? ¿A poco no? Yo sé que lo han hecho. Es más, a mí me gusta mucho dar consejerías por algún tipo de Facebook o ¿cómo se llama que ya va a desaparecer? No, red social no. Chat personalizado. Red social. Messenger. Ya va a desaparecer ahora sí, ¿no? Por fin. Y muchas veces los jóvenes o las personas a las que aconsejo tienen esta pregunta. Escucha bien. Y yo sé que tú puedes tener mucho esta pregunta metida así hasta lo profundo de tu corazón. Y esa pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué tengo que ser esto? ¿O por qué tengo que hacer así? Y yo quiero hacerte algo. Y si Dios no te quiere decir, piénsalo. Si Dios no te quiere decir, si Dios no está interesado en darte una explicación, ¿lo vas a dejar de hacer? ¿O tiene Dios menos autoridad o menos valor? ¿O su palabra tiene menos autoridad o menos valor simplemente porque no te diga por qué?
¿Qué pasaría si la palabra trajera un montón de versículos que simplemente dijeran, porque sí, porque yo quiero, porque así lo quiero? ¿Qué pasaría? Fíjate, yo con esto quiero que empecemos a pensar en la calidad y en el tipo de obediencia que nosotros tenemos para Dios. Muchas veces nosotros lo reflejamos eso con nuestros padres o con las personas que están en autoridad sobre nuestras vidas, y cuando nos dicen, ¿sabes qué? Vas a hacer esto y esto y esto, y nosotros preguntamos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué lo voy a hacer así? Queremos una explicación. Muchas veces la explicación es necesaria, pero no debe condicionar la obediencia. Y Dios en su palabra, en su gran amor, en todo lo que tiene para nosotros, muchas veces nos explica, porque Dios es paciente con nosotros. Y Dios nos dice, mira, le vas a hacer así porque te conviene, porque aquí, porque allá, porque vas a tener, porque no vas a tener, porque así no vas a tener broncas. Y nos explica. Pero si Dios no nos quisiera explicar nada, piénsalo. Porque muchas cosas puede ser que vayas a pasar en tu vida, y si tú siempre andas correteando los porqués, vas a vivir frustrado. Que no te importe. Mientras tú estás en las manos de Dios, mientras tú estás haciendo lo que Dios quiere que hagas, gracias Fabián, mientras tú estás haciendo lo que Dios quiere que hagas, no importa por qué lo quiere, simplemente lo quiere y ya. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero todavía los noto así medio. Falta que alguno de ustedes me diga, ¿y por qué? Sabes que muchas veces esa pregunta tiene raíz, su raíz está en un sentir de rebeldía. ¿Sí? Los niños, todos fuimos bebés y pasamos por diferentes etapas. Y una de las etapas más fastidiosas para nosotros los padres, algún día vas a tener tus hijos y lo vas a entender, es cuando los niños están en la edad de ¿y por qué? Primero pasan por una etapa de ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y no les interesa. Realmente no les interesa. Simplemente es ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un perro. ¿Qué es? Un gato. Y ven otro perro. ¿Qué es? Otro perro. Y después crecen un poquito más y es ¿por qué? Entonces ahora la combinan. ¿Qué es? Un perro. ¿Por qué? ¿Sí? Y todos pasamos por ahí, ¿sí? Y es una etapa chistosa hasta el cuarto por qué. Después del cuarto por qué es fastidiosa. Es así como que, cállate. ¿Por qué? ¿No? Y yo quiero que pienses un momento cómo esta situación puede traer a tu vida una condición de que jamás te conformes con las respuestas. Así son los bebés. Los bebés jamás se conforman con las respuestas. Jamás. Ahora, yo entiendo que ellos están pasando por un proceso de aprendizaje. Son como esponjas que absorben todo lo que está a su alrededor. Tiene un propósito esta etapa en sus vidas. Pero en la etapa de un creyente, en la vida de un creyente, si tú no pasas por esa etapa y la dejas atrás, y siempre estás, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tú vas a hacer que tu vida nunca tenga una satisfacción. Tú puedes provocar que en tu vida nunca haya un contentamiento. Y siempre vas a querer llegar al fondo de las cosas, a un fondo que no hay, a un fondo que no existe. Cuando tenemos situaciones de dolor, piensa un momento en esto, cuando tenemos situaciones que no salen como nosotros esperamos, que nos defraudan, venimos delante de Dios y le decimos siempre a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué se murió esta persona? ¿Por qué tuvo que traicionarnos esta otra persona? ¿Por qué se dividió la iglesia? Y muchas veces estamos buscando esos porqués y no los podemos ni solucionar. Aunque tuviéramos el verdadero porqué, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Yo recuerdo hace algún tiempo se murió un músico amigo mío de un grupo cristiano, y era el grupo cristiano que ministraba tremendo y han bendecido muchísima gente. Iban en la carretera de una ciudad a otra para dar otro concierto
y tuvieron un accidente en la carretera y se murió el guitarrista, y yo lo conocía. Inmediatamente vienen ¿y por qué, Señor? Mira, Señor, cuántos tristes borrachos no se estampan. O sea, si algunos se estampan ahí en el balcón, pero un montón no, y andaban mal. ¿Cuántos tipos que le están poniendo el cuerno a su esposa no les da un infarto en el motel? ¿O no? Les debería de dar. Para que ahora sí dijera, se murió de un paro. Estuvo feo eso. Pero te estaba sirviendo, Señor. Iba de un lugar a otro para ministrar. Y se mata. O lo matan. ¿Por qué? Por querer ir a tocar para un concierto, para alcanzar gente para ti, Señor. Y viene el por qué, y por qué, y por qué. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros vamos y le preguntamos a Dios por qué, nosotros estamos poniendo en duda la soberanía de Dios. Aguas. Porque preguntarle a alguien por qué lleva implícito a ver, piénsalo bien, considéralo. A ver, ¿por qué me lo estás diciendo? ¿Sí? Cada vez que tú preguntas por qué, esa pregunta va implícita, o ese sentir va implícito, el de piénsalo bien. Entonces imagínate nosotros diciéndole a Dios, Dios, te equivocaste, piénsalo bien, cámbiale, no es así. Y yo recuerdo que pues esto fue en una ciudad lejos, yo no fui ahí a todos los servicios fúnebres que hicieron, pero me acuerdo de que el líder de la banda, es una banda conocida, sacó un comunicado y él decía, la respuesta que él daba era, nosotros no nos debemos de preguntar por qué, porque nuestras vidas le pertenecen a Dios. Más bien, la pregunta que nos deberíamos de hacer nosotros es, ¿y por qué no? Si nuestras vidas son de Dios, ¿no? Imagínate que vas delante de Dios y le dices, Señor, ¿por qué se murió él que te estaba sirviendo? Y Dios te contesta, ¿y por qué no si es mío? Punto. Yo lo quiero, es mío. Si es mío, yo hago lo que quiero con él. Pero esto se agranda cuando entonces empiezas a entender que mi vida también es de Dios. Y entonces dices, Señor, entonces ya no te voy a preguntar por qué me pasa esto, sino más bien voy a preguntar, bueno, ¿por qué no me puede pasar? Dios sabe qué es lo que quiere hacer de mí. Entiende esto que te voy a decir. No todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Esa es una gran mentira que hay. No todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Pero dice la palabra, así cortito dice, pero es una gran verdad, que para los que aman a Dios todo ayuda para bien. Entonces, si Dios permite que algo fuera de su voluntad pase en tu vida, es porque Él tiene un plan para ti. Y aún eso que pasa en tu vida, en lugar de preguntarte por qué, Dios lo va a utilizar para formarte de alguna manera. Dios lo va a utilizar para capacitarte. Dios lo va a utilizar para hacerte crecer. Dios lo va a utilizar para abrirte los ojos y ver otro montón de cosas que estaban a tu alrededor y que no habías puesto los ojos en ellas. Todavía ni entro a los 3 mandamientos. A los 3 mandamientos van a ser rapiditos, pero yo quiero que entiendas esto porque fue lo que Dios más me mostró a mí. Les voy a contar otra historia. Yo tuve un tío un tío muy querido, así como que el tío más querido de toda la familia. Se llamaba Isaac. Por eso mi hijo se llama Isaac, porque era un tío que yo quería muchísimo. Un hombre que servía a Dios con todo su corazón, músico, trompetista, súper deportista, una persona con la que te daba gusto platicar. De repente, a los 50 y tantos años de edad, con 3 hijos, 2 en la universidad, una hija en la prepa, ¿sí? A una semana de su aniversario de bodas, jugando tenis, le da un infarto y se muere. Obviamente nos pegó muchísimo a todos.
Él es hermano de Fernando Sosa, primo de mi mamá. Era hermano de Fernando Sosa, no, ya no es. Se muere. Y obviamente otra vez todos en él. ¿Y por qué? Como que nunca aprendemos a callarnos la boca en esas situaciones. ¿Y por qué? Como los bebés. ¿Y por qué? Y Dios le mostró a una persona, a un hombre de Dios muy metido con Dios, algunos años después, y él habló con mis papás y les dijo, ¿saben qué? A mí Dios me mostró por qué se llevó a Isaac. Y todos nos los dijo así, y todos así, sí, ¿por qué? Ahora sí alguien nos va a decir por qué. Y él nos dijo, ¿sabes qué? Porque él era un hombre tan bueno y tan perfecto en sus caminos, no una perfección plena, pero tan perfecto en sus caminos, así lo dijo él. Dice que en esa etapa sus hijos estaban quitando los ojos de Dios y los estaban poniendo en él. Y por eso Dios se lo llevó. Y yo me acordé del pasaje ese donde dice uno de los profetas, el día que murió el rey Ezequías, vi yo al Señor. ¿Por qué? Porque este hombre tenía los ojos puestos en el rey. Y el rey era su esperanza, y el rey era su sustento, y el rey era todo para él. Y el día que Dios le quitó al rey, entonces él pudo ver al Señor. Y yo vi en la vida de mis hijos precisamente eso, de mis primos, que mis primos tenían sus ojos puestos en su papá, y ay, mi papá, ay, tan santo mi papá, ay, tan sabio mi papá, y todo lo sabe, todo lo puede, wow, ¿no? Súper respetado mi papá y todo. Y ya no estaban poniendo sus ojos en Dios. Y entonces Dios se lo llevó. Desde entonces yo le digo a mis hijos, no me vean a mí, no me vean a mí. Ahí está su madre. No, no es cierto. Vean a Adal, vean a alguno de los líderes. No, es cierto. Pero a lo que yo voy a hacer esto, ¿te das cuenta cómo esto ayudó de alguna manera incomprensible a la vida de estos muchachos? Porque Dios quería algo especial para ellos. Y antes de entrar a esos 3 mandamientos, a mí me llama la atención eso, que Dios, hay cosas que nos dice simplemente, le vas a hacer así y ya. Y muchas veces tú te metes a orar y sientes el cielo cerrado. ¿Sabes por qué sientes el cielo cerrado? Porque Dios no quiere contestarte. Y en muchas cosas Dios no quiere contestarte. A mí me pasó, yo me quería casar con otra muchacha y Dios me dijo no. Y dije, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la chava también quería, y los papás de la chava también querían. ¡Ah! Haciendo berrinche. Y Dios me dijo no, y no se dio, y no se dio. Espérate, es para el propósito de la prédica. Y 2 meses después de eso, me voy a estudiar a Jalapa, y la conozco a ella. Y dije, ya sabía por qué. Ahora sí ya sé por qué. ¿En serio? Sí. Y así pasa, simplemente obedeces. Abraham salió de su tierra, dice la palabra, y Dios no le dijo a dónde iba. Y simplemente salió y tuvo bendición grande. Hay bendición en el obedecer. Ya dejen de ver a mi esposa. Ya. Hay bendición en el obedecer. ¿Ok? Muy bien, eso es lo primero que yo veo en estos mandamientos. Lo segundo, estos mandamientos hablan de nuestra relación con otras personas. La palabra de Dios nos pone muchos parámetros hacia nuestro trato a los demás. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. ¿Sabes lo que dice la palabra? Hay algo en la palabra, hay 2 leyes en la palabra. Una se llama la regla de oro y otra se llama la ley del talión. ¿Sí? La regla de oro lo que dice básicamente es esto: no le hagas a otra persona lo que no quieras que te hagan a ti. ¿Sí? Y yo sé que esto se oye en muchos lados, pero el principio es bíblico. Esto es algo que Jesucristo habló. No busques estos pasajes, pero yo te los voy a leer. Mateo 7:12 dice: por tanto, todas aquellas cosas que quisiereis que los hombres os hagan, obradlas a sí mismo con ellos, pues esta es la ley y los profetas.
Lucas 6:31 dice también, así como quieren que los hombres les hagan a ustedes, háganles de igual manera a ellos. Y Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y estos 3 versículos son el principio de la ley, de la regla de oro. ¿Sí? Lo que tú le hagas a otros, no le hagas a otros, perdón, lo que no quieras que te hagan a ti. O trata a otros como tú quieres ser tratado. Así de fácil. ¿Sí? Ahora, esa es la regla de oro. Ahora, la ley del talión era una parte de la ley de Moisés. Éxodo 21, versículo 23 dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Hasta parecen tablas, ¿no? Fíjate, si tú estabas en el campo y de repente llegaba alguien y te empezabas a pelear y en la pelea tú le sacabas un ojo, entonces te agarraban los del pueblo y ¿qué crees? Te sacaban el ojo. Si le dabas un golpe y le tumbabas un diente, pues te daban un golpe y te tumbaban un diente. Si se les pasaba la mano y te tumbaban 3, pues ya les tenías que dar cambio, ¿no? Así. Hicieras lo que hicieras. Si le cortabas un brazo, te cortaban el brazo. Y era la ley del talión, y es la justicia, ¿sí? Es la justicia de los hombres. Y Dios dice, pero lo más interesante es que es Dios el que la pone, y le dice, así vas a hacer. Y estos 3 mandamientos tienen que ver precisamente con eso, con el trato que tú tienes a los demás, considerando sobre todo la regla de oro. No matarás, no cometerás adulterio y no robarás. Afecta a la persona que está inmediatamente junto a ti. Cualquiera de esas 3 cosas afecta. Vamos a ver la primera, no matarás. El matar tiene que ver con menospreciar la vida de otra persona. Matar tiene que ver con menospreciar la vida de otra persona. Ven, Paul, por favor, tú eres ay, pobre Paul. Vamos a poner un ejemplo de matar. Ah, es cierto. Ok. Nosotros entendemos matar como quitarle la vida a una persona, pero el verdadero concepto de matar es no respetar la vida. Punto. Obviamente, al no respetar su vida, pues le damos cuello. La gente que mata no tiene respeto de la vida, del derecho a vivir. Pero ¿sabes qué? La vida tiene muchas formas de expresión, no nada más es respirar. La vida no es nada más un corazón que late. La vida es un pensamiento, la vida son sentimientos, la vida de una persona. La vida de una persona está muy ligada a todos los sueños que él tiene. Y cualquiera de esas cosas que yo menosprecio, ¿sí?, la estoy menospreciando en su vida. ¿Sí? No nada más es menospreciar la vida misma, no nada más es menospreciar el hecho de que tenga pulso y respiración. Cuando yo menosprecio todo lo que él quiere, todo lo que él desea, de alguna manera yo lo estoy matando. Yo puedo matar sus sueños, yo puedo matar sus sentimientos, yo puedo matar su manera de ser. ¿Por qué eres así? ¿Por qué te vistes así, ¿Qué pantalones tan ridículos? Uy. Y la greña, son del Buen Fin. Y la greña, o sea que, y te das cuenta, cuando nosotros empezamos a juzgar a una persona, estamos matando áreas de la expresión de vida de esa persona. ¿Sí? Y la Biblia dice simplemente no matarás, punto. Y cuando Dios dice algo así tan corto es porque es súper general, es porque abarca muchísimo. Ese es el primer mandamiento del que estamos hablando hoy. Ese mandamiento nos separa. Cuando nosotros rompemos ese mandamiento, nos separa, nos divide, no permite que nosotros seamos un solo cuerpo en Cristo, porque si hay cosas en Él que yo menosprecio, o que Él menosprecia de mí, ¿cómo podemos ser uno? ¿Cómo podemos alabar a Dios juntos? ¿O cómo podemos unirnos para ganar al mundo para Cristo? ¿Sí? Esa es la importancia de este mandamiento, porque la palabra precisamente, Jesús dice en la palabra que cualquiera que le dice tonto a su hermano es culpable de homicidio. ¿Por qué? Porque cuando tú en tu casa le dices tonto a tu hermano, ¿quiénes tienen hermanos? Levanten la mano, todos los que tienen hermanos, que no son hijos únicos.
Qué bendición tan grande tienen ustedes. Pero ustedes saben también que hay pleitos en la casa. Y tú sabes que cuando tú le dices tonto a tu hermano, o le dices, ¿qué le dirás? Como dice la palabra, fatuo. Oh, hermano, no seas fatuo. No sé cómo le digas, baboso, idiota, quítate, no sé. Porque no somos tiernos muchas veces para hablarle a los hermanos, ¿verdad? Fíjense, pasa algo chistoso con los hermanos. Nosotros los queremos destruir, deshacer, pisotear, pero que nadie más les haga nada. O sea, porque nosotros tenemos el derecho de exclusividad, de maltrato. ¿A poco no? Así es. O sea, amén. ¿Quién dijo amén? Ay, Marifer, ¿cómo te está cambiando la voz? Eso pasa. ¿Dónde está Vanessa? ¿No está Vanessa? Yo vi a Vanessa ahí. ¿Dónde está Vanessa? No sé. Aguas, ¿eh? ¿Está Cheche? Ok, pero es claro lo que te estoy diciendo. Nosotros podemos matar un montón de cosas. Fíjate, gracias por siéntate. Yo veo que, de hecho yo he conocido mucha gente que ha tenido que vivir bajo la sombra de un hermano y ha sido muerto quizás por los padres. Cuando los padres dicen, ¿por qué tú no eres como tu hermano fulanito? Los padres están matando una identidad. Y de repente uno de los hermanos crece todo grandioso, todo lo que hace le sale bien, siempre le atina todo, y el otro hermano crece todo fracasado, como nube negra, todo. Y crecieron en el mismo lugar y comieron de lo mismo y fueron a la misma escuela, y uno es el hombre éxito y el otro es el hombre loser. ¿Por qué? Porque le fue matada su identidad. A veces son los hermanos, a veces son los padres, pero es muy común en las escuelas que los amigos maten una identidad. ¿Sabes qué? Cuando juegas con el corazón de una persona y tú empiezas a tener un amigobiazgo ahí y tú realmente no estás seguro de eso, yo estoy convencido que no hay rompimiento que no traiga dolor y que no se muera algo. Por muy hartos que terminen los dos, por muy que se hayan mandado al carambas los dos, que ya no se aguantaban, pero yo estoy seguro que hay un rompimiento que produce dolor y algo se está matando ahí. Y Dios nos dice que no tenemos derecho de matar nada de eso. No tenemos derecho. A mí me gusta mucho ver el programa de X Factor. ¿Cuántos lo ven? Y me encanta este personaje de Simón, pero a veces se pasa, ¿no? O sea, tan fácil como es decirle a alguien, no, gracias, pero de repente les dice, la última vez que vi eso fue cuando atropellé un gato, y la gente, tú nada más ves que la gente hace así como que, ¿sabes qué? Te equivocaste, tú no sirves para eso, o sea, simplemente se puede decir no y ya, ¿no? Pero ese Simón es un asesino de sueños, ¿sí? Ahora, ten cuidado con eso. Para mí eso tiene que ver, no matarás. Y Jesús lo dice así, no le digas tonto a nadie, porque le estás matando su sueño. ¿Ok? Lo segundo es, no cometerás adulterio. Regresando tantito, ahorita estoy viendo algo ahí que se me pasó. Regresando tantito al primero, no matarás. Mira. Es bien difícil saber cuál es el valor de la vida humana, en toda su expresión, no nada más el que alguien tenga vida. Pero nosotros que somos hijos de Dios y nosotros que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, debemos entender el precio que fue pagado por nuestras vidas. Ese es el valor de la vida humana. ¿Sabes qué? Jesús fue a la cruz y no fue nada más a la cruz por algo físico. Jesús fue a la cruz para que también se cancelara todo dolor, toda angustia, toda maldición. Jesús sufrió para que tú y yo podamos ser felices. Y cuando tú de alguna manera truncas la felicidad de otra persona, ¿sí? O como les decía la semana pasada, hay hijos que deben considerar que han traído a sus padres en pura angustia y dolor un buen rato, aguas. Cuando tú le estás robando la felicidad a otra persona,
de cierta manera lo estás matando. Así que no mates la autoestima, no mates los sueños, no mates los corazones, no destruyas vidas, ¿sí? Hay personas, hay jóvenes que son durísimos y les encanta ser duros, ¿a poco no? Hay jóvenes que esa es su personalidad, les gusta ser duros, como este cuate Simón, les gusta ser así duros, o como el doctor el cojito House, es un desgraciado el tipo, ¿a poco no? Sí, ay, pero qué bien nos cae, sí, pero que no lo tuvieras enfrente y que te tratara así, o sea, ¿no? Y hay gente que es así, se sienten como huracanes, o sea, donde pasan dejan huella y dejan desolado. Ay, es que así soy yo, y conmigo van a jalar, y si no que entiendan, y que, porque, ay, qué bonito, ¿no? Qué bien, wow, qué ejemplo de vida tienes, ¿no? Cuando eres así, ¿sí? Cuidado, porque estás atentando en contra de la vida de otra persona. Luego dice, el segundo dice, no cometerás adulterio. Ahora, el adulterio no solamente se trata de sexualidad. El adulterio significa deshacer la pureza de algo, ¿sí? Contaminar algo, eso significa adulterar, ¿sí? Que algo que es puro, de alguna manera sea rebajado, su calidad sea rebajada. Significa contaminar, y significa también traicionar. Y yo creo que este mandamiento que Dios da es muy importante porque tiene mucha afectación. Cuando tú le quitas la pureza a algo, la gente se siente traicionada. El problema del adulterio en el matrimonio, ¿cuál es? Bueno, que se le quita la pureza al matrimonio, se rebaja, se hace sucio, ¿sí? Y una persona sale afectada. Una persona que no quiere estar en esa situación, de alguna manera recibe toda la contaminación del otro que está haciendo con su vida lo que quiere. El problema es que el que está haciendo con su vida lo que quiere afecta la vida de su cónyuge, si tiene hijos, de sus hijos y de todos los que le rodean. Ahora, todo tipo de adulterio es lo mismo, ¿sí? Todo tipo de adulterio es lo mismo. Quizás en lo natural a la persona que menos afecta es a la que lo está cometiendo, en lo natural. En lo espiritual es el más afectado. Pero cuando tú adulteras, por ejemplo, ¿cómo? ¿Tú adulteras? Puede que sí. No estás casado, pero a lo mejor sí estás adulterando. Cuando tú adulteras y quieres rebajar la pureza de la palabra de Dios, y la quieres rebajar con tus sentimientos, con tus opiniones, con tu manera de pensar, con lo que a ti te gusta, cuidado, le estás quitando pureza a algo. Cuando tú le quitas la pureza a lo que Dios quiere de tu vida, por no ser capaz de obedecer, por no ser capaz de comprometerte, por no ser capaz de mantenerte en una fidelidad a Dios, tú estás adulterando. Y a lo mejor en el momento, en lo natural eres el menos afectado, porque tú vas en busca de tus sueños y tú estás obteniendo tu realización. Pero eso en un momento va a venir con toda su repercusión sobre tu vida y vas a ser afectado. Eso es lo que pasa con el adulterio. Dios dijo simplemente no cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer impuro lo que es puro, sea lo que sea. Tu relación con tus padres, no permitas que haya impureza. Si tú estás en una relación de noviazgo, no permitas que haya impureza. La palabra dice algo, esto no se los voy a decir muy seguido, así que saquen sus celulares y grábenlo si quieren, ¿sí? La palabra dice, gózate con la mujer de tu juventud. Así dice la palabra. ¿Y sabes qué significa eso? Sí. Que si tú quieres tener una novia, tengas toda la responsabilidad, o un novio, tengas toda la responsabilidad de mantener puro ese noviazgo. Va, ¿lo quieres ahorita? ¿Ahorita que eres joven? Va, de una vez. Pero ten la responsabilidad de mantenerlo puro y no lo eches a perder. Para que te puedas gozar cuando estés ruco, te puedas seguir gozando con la mujer de tu juventud. Chavos, la fidelidad se aprende ahorita, no se aprende ya que te casaste. La fidelidad es una actitud y no se es fiel nada más hacia una persona, se es fiel hacia principios, se es fiel hacia una educación, se es fiel hacia una formación y sobre todo se es fiel a Dios. Se es fiel a Dios. Yo el otro día estaba platicando con algunas personas, o no sé si fue aquí, yo les comentaba que hace algunos años un amigo brasileño llegó y me dijo,
Roberto, es horrible lo que está pasando en Brasil. Todos los pastores se están divorciando, es como la moda que los pastores se divorcien en Brasil. Y él me decía, hay que orar por México, que eso no llegue a México. Y oh, sorpresa, ¿qué creen? ¿Ya llegó? Un montón de pastores divorciándose. Y tú te pones a pensar, yo en lo particular me pongo a pensar, ¿cómo una persona puede hablar de fidelidad a Dios si él mismo no vive el concepto de fidelidad? ¿Sí? Y por eso yo les digo a ustedes tienen que aprender hoy la fidelidad, ¿sí? En todas las áreas. Ustedes tienen que ser fieles a sus estudios. No hagan impuro algo que es puro. ¿Sí? ¿Saben qué pasa con los chavos cristianos? No ustedes, con otros de otras iglesias. Son bien burros, son bien brutos, son bien flojos. En otras iglesias. Y no quieren estudiar. Y lo buscan todo fácil. Y tiran la toalla. Y ya la intentaron aquí, allá y hasta allá. Y lo más fácil es salirse, dejar la escuela a medias y mejor conseguirse un trabajito de más o menos. Limpiando ventanas en McDonald's. ¡Wow! ¿Por qué? Porque no hay un compromiso de fidelidad. Y eso es cierto. Es fidelidad lo que te mantiene en un camino hasta que llegas a la meta. ¿Sí? Es fidelidad. Y no es que vamos a aprender la fidelidad cuando estemos casados, sino es que uno es fiel o no es fiel. ¿Entiende eso que te digo? Este es el principio. ¿Eres fiel o no eres fiel? ¿Lo eres o no lo eres? Así que procura hacerlo. Desarróllalo. Y la tercera parte dice no hurtarás o no robarás. Y el robo es una de las expresiones más comunes de pecado. Es más, de hecho, el robo es uno de los delitos más cotidianos. Todos los días alguien roba algo. Y el robo básicamente es ejercer un derecho que no te corresponde sobre algo o alguien. Ese es el concepto de robo, entiéndelo. Ejercer un derecho que no te corresponde sobre algo o alguien. Por ejemplo, este jugo es mío, pues yo tengo el derecho de tomármelo. Pero si alguno de ustedes se sube aquí y lo toma, y se lo toma, está ejerciendo un derecho que no le corresponde. Tú no tienes el derecho de tomártelo porque no te lo dieron a ti, me lo dieron a mí. Entonces, eso se traduce en que estás robando. Punto. ¿Sí? Así de simple es el robo. Es un derecho que no te corresponde. ¿Sale? Ahora, si entendemos todo este concepto, entonces, ¿cuántas cosas es que robamos? ¿Sí? ¿Sabes qué es lo que robamos más comúnmente? Mira, robamos tiempo, robamos autoridad, robamos el gozo de las personas, robamos paz, ¿sí? Robamos afecto. ¿Cuántas cosas no estamos robando continuamente? ¿Por qué? Porque estamos queriendo ejercer derechos que no nos corresponden. Por ejemplo, cuando tú quieres mandar en tu casa, estás robando la autoridad de tus padres, ¿sí? Cuando tú quieres mandar en tu trabajo y no eres el que está puesto ahí para mandar, estás robando esa autoridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienes ese derecho de tomar eso, de tomar esa autoridad. Entonces yo sé que muchos de ustedes dirán, ay no, pastor, robar, qué horror, pues ¿cómo va a creer usted que yo soy ratero? Bueno, ahora piénsalo. ¿Alguna vez has robado algo? Porque la persona afectada es la persona a la que se lo quitas. Sí. Otra vez, ¿cuántos tienen hermanos? Todos los que tienen hermanos algo han robado. Vaya, se los garantizo. Yo tengo 2 hermanas, quiere decir que he robado doble. Todos los que tenemos hermanos, en algún momento hemos robado algo. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que hemos tomado derechos o nos hemos tomado atribuciones en cosas que no nos corresponden. Por ejemplo, cuando tú le dices a tus papás, no, es que lo deberías de castigar, mira, no lo educas, por eso es así, un animal, ¿no? Ahí estás haciendo un montón de cosas. Primero, lo estás matando porque ya le dijiste animal. Si Jesús dice que si le dices tonto lo matas,
Entonces diciéndole a mi animal lo estás acribillando, vaya. O sea, ¿qué haces tú? Y en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿por qué te das esa atribución de que se ejecute un castigo sobre él? O cuando tú tomas la playera predilecta de tu hermano y te la pones tú el día que él no está. ¿Sí? Se la está robando. Ay, pastor, pero se la voy a regresar. Ya sé que se la vas a regresar, pero te estás dando un derecho que no te corresponde. ¿Sí? Entonces, miren, yo creo, ya voy a terminar, no quiero abundar mucho en esto. Lo más importante fue lo que vimos al principio, pero estos mandamientos son así de tajantes. Y no son muy profundos porque no hay que ser muy profundo en esto. ¿Sí? Para mí el punto aquí es, si tú tienes un corazón de obedecer a Dios, para no pasar sobre la vida de otros, pero sí ser capaz de detener tu propia vida, que muchas veces quiere hacer cosas que están mal. Es más fácil pisar a otros que pisarnos nosotros mismos. Entiende eso. Lo difícil es tener un autocontrol en nuestras vidas. Un control de tu carácter, de tus emociones. Eso es lo que es difícil realmente. Yo quiero terminar con esto. No matarás, no cometerás adulterio y no robarás. Y yo quiero que te pongas de pie, por favor. Daniel, pasa. Les voy a pedir que guarden silencio un momento y todos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Muy bien. Como te dije al principio, cierra tus ojos, por favor. Como te dije al principio, estos mandamientos nos hablan de la capacidad de simplemente obedecer a Dios sin preguntarle por qué. No necesitamos. No necesitamos que Dios nos diga por qué. Y yo quiero invitarte un momento a que tú pienses en esto y que si tú así lo sientes, tú le puedas decir a Dios: Dios, enséñame a obedecerte. Enséñame a obedecerte, Señor, fielmente. Y es más, aún a decirle al Señor: Señor, mi vida no necesita tus explicaciones. Si tú me dices que yo haga algo, yo lo quiero hacer. Si tú me dices que no lo haga, no lo voy a hacer. Si tú me pides que lo deje, lo dejaré. Si tú me pides que avance, voy a avanzar, Dios. Y con que tú sepas por qué es suficiente. Yo no necesito que tú me expliques nada. Yo lo que necesito es simplemente obedecerte. Yo te invito a que se lo digas a Dios. Dios está buscando gente que tenga esa calidad de obediencia. La iglesia necesita gente que tenga esa determinación para obedecer. Gente que sea como Abraham, que Dios le dijo: sal, y salió, y no sabía ni a dónde iba. Esa es la gente que Dios está buscando para usar. Así que yo te invito que tú se lo digas al Señor, con tu corazón, no con mis palabras.
como tú se lo quieras decir, pero díselo en este momento. Dile: Señor, enséñame a obedecerte. Enséñame a obedecerte. Y por lo segundo que quiero que oremos en este momento, y que les voy a pedir que tengan toda a su disposición, es esto. Para Dios es súper importante la unidad de su pueblo. Para Dios es algo prioritario cómo nos relacionamos con la gente que está a nuestro alrededor. De hecho, para Dios es lo segundo más importante. Lo primero es cómo te relacionas con Él. Y lo segundo es cómo te relacionas con los que te rodean. Cierren sus ojos, por favor. Yo quiero que tú empieces a pensar en este momento, si en algún momento tú has lastimado a alguien, matándolo, en el concepto de lo que yo te hablé de que es matar, quizás menospreciando su vida, menospreciando algo de él, o quizás tú has adulterado, traicionando la confianza de alguien, o haciendo sucio algo que era limpio y que era bueno. O por último, quizás tú has lastimado a alguien robándole, quizás robándole su gozo, quizás simplemente cuando tú hablas mal de una persona con otros, tú le estás robando a esa persona, a la persona a la cual estás hablando. Y sabes que a lo mejor él jamás se llegue a enterar que tú hablaste mal de él, pero Dios sí lo sabe, pero Dios sí se enteró. Y a veces hacemos planes para alcanzar nuestros propios propósitos y metemos nuestra contaminación en los propósitos de Dios y pensamos que le queremos ayudar a Dios. Te voy a poner un ejemplo, como cuando tú tienes un amigo y una amiga que te gustaría que fueran pareja y te metes de cupido, que ese llamado ni existe, ese ministerio ni existe, y tú empiezas a contaminar algo de Dios, y eso es adulterio. Empiezas a contaminar algo que Dios tiene puro para esas vidas. Pero quizás anda otro por ahí echándole el can y tú llegas y le dices: no, le empiezas a hablar mal de ese. Estás adulterando aquí y le estás robando y estás matando a este otro. Y eso fue nada más un ejemplo de cómo podemos afectar las vidas de otras personas. Y para Dios, lo segundo más importante es que la relación entre nosotros sea correcta, sea pura. Es súper importante. Así que yo te voy a pedir en este momento que cierres tus ojos, y si tú has hecho esto, primero que nada pídele perdón a Dios. Dile: Señor, perdóname. Señor, jamás yo consideré el que te tenía que pedir perdón de matar, o de adulterar, o de robar. Son pecados bien escandalosos, son pecados bien vergonzosos. Al que mata se le llama asesino, y al que roba se le llama ladrón. Pero a veces no nos hemos dado cuenta, Señor, que en lo mínimo, pero lo hemos hecho, y está igual de mal. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname. Vamos, dile: perdóname, Señor. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Pero también te voy a pedir, joven, también te voy a pedir que hagas algo de mucho valor. Y es que si tú verdaderamente le estás pidiendo perdón a Dios por esto, que tú hagas la obra completa.
Y si hay personas a las que tú has afectado, ve y pídeles perdón también. Hazlo. Que sea completo. Si hay gente de la que tú has hablado mal, ve y arréglalo. Y no des muchas explicaciones. Solamente dile, ¿sabes qué? Perdóname, porque hablé mal de ti. No lo voy a hacer otra vez. Y si la otra persona empieza a decir, ¿pero qué dijiste? ¿Qué dijiste? Dile, mira, bájale que tú también lo has hecho. Perdóname ya. Perdóname ya y vamos a dejarlo así. Porque si no se hace más grande. Si tú le has robado a alguien, si tú le has sido infiel a alguien, hazlo. Sí. ¿Ok? Amén. Cierren sus ojos, levanten sus manos, dile, Señor, dame fuerzas para hacerlo. Dame la decisión de hacerlo, Dios. Porque para estar bien contigo, tengo que estar bien con los que me rodean, Señor. Hoy entiendo que para estar bien contigo, tengo que estar bien con los que me rodean. Y a partir de este día, no mataré, no cometeré adulterio y no robaré más. Gracias, Señor, por mostrármelo. Amén.